Muy buenas tardes, licenciada, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número 6 y nos tocó el tema desarrollar el tema del organismo de los organismos políticos, Unión Europea y la Organización de la Unidad Africana. Y yo les voy a exponer un poquito sobre lo que es la Organización de la Unidad Africana. Los antecedentes de esta organización estuvo presidida de varias organizaciones subregionales tales como la Federación de Mali, la Unión de Repúblicas de África Central, la Comunidad de África Occidental, la Unión de los Estados Americanos, la Comunidad de África Oriental, los grupos de Casablanca, Monrovia y del movimiento de panafricanista que surgió el comienzo del siglo XX, que perseguía la unión de todos los países de África. El movimiento se consolidó con el acceso con la independencia de casi la totalidad de los estados africanos. Nacimiento de esta organización de la Unidad Africana se fundó con la Carta de Addis Abeba el 25 de mayo de 1963. Al final de la conferencia de Addis Abeba, convocada por el emperador de Etiopía Haile Selassie, en junio de 1964 se dignó la ciudad de Addis Abeba como la sede permanente de la organización. Su influencia en los problemas africanos ha sido moderada. No ha logrado que sus resoluciones sean acatadas. Propósitos de la organización son la independencia de los pueblos africanos, garantía de la independencia de los Estados miembros que ya eran independientes, cooperación de los Estados miembros, cooperación internacional de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Principios de la organización son igualdad soberana entre los Estados miembros, no intervención en asuntos internos de los Estados, apoyo a los movimientos independencias de África, no alineamientos y los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Miembros. Además de los miembros fundadores, pueden ingresar todos los estados africanos, con excepción África del Sur. Esta restricción se modifica al modificarse la política del apartheid. La estructura de la organización cuenta los siguientes órganos. A. La Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno. El órgano supremo y es integrada por jefes de Estado y de Gobierno. Sus funciones son: A. Coordinar y organizar la política general de la organización. B. Revisar la estructura y funciones y actos de todos los órganos y cualquiera organismos especializados que pueden ser creados por la Carta. Se reúnen una vez al año. El quórum componen de 2/3 de los miembros. El Consejo de Ministros. Se integran con los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros. Prepara las asambleas de los estados y gobierno. Se reúne 2 veces al año. Coordina la cooperación entre los estados miembros. C. La Secretaría General. Es el órgano administrativo de la organización. No tiene facultades políticas. No recibe instrucciones de la organización. D. La Comisión de Mediación. Su función es resolver pacíficamente las controversias entre los Estados miembros. E. Otras comisiones específicas. Las comisiones específicas son la Comisión Económica y Social, la Comisión Educacional, Cultural,
la Comisión de Salud, Sanidad y Nutrición, la Comisión de Defensa, la Comisión Científica, la Comisión Técnica y de Investigación, Comité de Coordinación para la Libertad Africana, la Organización para la Unidad Africana, OUA, fue una organización regional que agrupaba a los países del continente africano. Fue fundada el 25 de mayo de 1963, un año después de la disolución de la Unión de los Estados Africanos, y fue reemplazada el 9 de julio del 2002 por la Unión Africana. Su fundación se debió al impulso de panafricanista de importantes líderes del tercer mundo, como el emperador de Etiopía, Haile Selassie, y otros personajes. Fines. Sus fines fueron promover la unidad, solidaridad de los estados africanos y servir como portavocía colectiva del continente. Y también estaba dedicada a erradicar el colonialismo y promover la cooperación internacional. Su sede estaba en Addis Abeba, Etiopía. En definitiva, querían crear un equivalente a la Unión Europea, pero compuesto por la totalidad de países que componen el continente africano. La Unión Africana, UA, uno de los socios más importantes de ACNUR, lidera los esfuerzos mundiales para poner fin a los desplazamientos forzados que tanto sufrimiento causa a millones de personas. Los desplazamientos forzados constituyen un gran desafío para África, el continente más afectado y que registra más de un tercio, unos 20 millones de personas de las personas refugiadas, desplazadas internas del mundo. La Unión Africana, fundada en mayo del 2001 y con sede en Addis Abeba, Etiopía, cuenta con 55 estados miembros que trabajan conjuntamente para abordar los principales problemas políticos, sociales y económicos, en particular la prevención y solución de los conflictos y la promoción del desarrollo y la integración de panafricanos en el marco de su ambiciosa agenda del 2063. El lema de la UA, un África próspera, pacífica e integrada, resume el espíritu que inspira a la organización. Los desplazamientos forzados han sido siempre uno de los temas prioritarios de la agenda de la UA. La relación entre la agenda de la ONU para los refugiados, la UA, y la antigua OUA se inició hace 50 años y en los últimos años ha sido muy estrecha. Desde el 2009, ACNUR tiene una oficina de representación oficial ante la Unión Africana en Addis Abeba, que presta apoyo en diversos ámbitos. Las relaciones entre ambas organizaciones se reforzaron cuando el alto comisionado de Filippo Grandi asistió a la cumbre de la UA en febrero del 2009. En dicha cumbre, la UA resaltó el problema de los desplazamientos forzados y proclamó en el año 2019 año de las personas refugiadas, retornadas y desplazadas internas hacia soluciones duraderas al desplazamiento forzado en África. En 1954, ACNUR recibió el Premio Nobel de la Paz por su revolucionario trabajo en Europa. No pasaría mucho tiempo para que se enfrentara a otra gran emergencia en 1956 durante la Revolución Húngara. 200.000 personas huyeron a Austria. ACNUR reconoció a los húngaros como refugiados. La Revolución de Hungría y sus consecuencias moldearon la manera en que las organizaciones humanitarias se enfrentarían a la crisis de refugiados.
en el futuro. Durante la década de 1960, la descolonización de África dio lugar a la primera de muchas crisis de refugiados en este continente. Objetivos de la Organización de la Unidad Africana. Los principales objetivos de la Organización de la Unidad Africana, OUA, entre otros, entre los que podemos mencionar, es erradicar del continente cualquier vestigio de colonización y apartheid, fomentar la unidad y la solidaridad entre los estados africanos, coordinar e intensificar la cooperación para el desarrollo, salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de los estados miembros, promover la cooperación internacional en el marco de las Naciones Unidas. La Unión Africana fue fundada por Muammar el-Gaddafi. El objetivo de esta organización africana, dentro de sus objetivos, se propone coordinar, llevar a cabo la integración de la región, política de cooperación económica, cultural, educativa, médica, científica, tecnológica, además de las políticas de defensa, entre otras. La Unión Africana UA fue establecida en el año 2001 por el Acta Constitutiva en Lome, Togo, en una organización multilateral que promueve la cooperación en temas políticos y económicos y en otras áreas de interés común como en los países africanos. El órgano decisorio de la UA es la Asamblea de los Jefes de Estado. Muchas gracias.